Prince William. He has been hugged and mobbed by royal fans following his first engagement in Brazil. El gambito brasileño. El mundo vio al príncipe William sonreír en Brasil y aplaudió, pero no entendieron lo que estaban viendo. No era un príncipe en una visita real. Era un heredero ejecutando una conquista, usando el arma más poderosa de su madre, el corazón del pueblo. Sucedió a plena vista, y nadie se dio cuenta. El mundo observaba, pero no comprendía. Creyeron ver una visita real, una misión medioambiental. Vieron al príncipe William en Brasil, sonriendo, saludando, siendo aclamado por multitudes en las calles de Río de Janeiro. Pero lo que presenciaron no fue diplomacia, fue una demostración de poder. Sucedió como lo hacen todos los movimientos estratégicos de la corona. No en los pasillos oscuros del Palacio de Buckingham, sino a plena luz del día, oculto a la vista de todos. El aire en Río era denso, pero no de celebración. Era eléctrico, controlado, calculado. Cada sonrisa de William, cada mano que estrechaba, no era un gesto de afecto, sino un movimiento en un tablero de ajedrez global. Mientras el rey Carlos luchaba contra su propia mortalidad en Londres, su heredero estaba en el otro lado del mundo, demostrando que la monarquía no flaquearía, que el futuro ya estaba aquí, listo para reclamar su lugar. Las cámaras se centraron en la princesa Catherine, cuya aparición junto a su esposo fue descrita como deslumbrante. Pero los que saben leer las señales vieron algo más. Vieron a la futura reina consorte, una guardiana silenciosa del legado de Diana, observando cómo su esposo ejecutaba un plan meticulosamente diseñado durante años. La multitud no vitoreaba a un príncipe, aclamaba a un rey en espera. Este viaje no era sobre el premio Earthshot. Ese era el pretexto, la fachada respetable para una operación mucho más profunda, una que llevaba el nombre en clave Gambito brasileño dentro del círculo de confianza. Se trataba de enviar un mensaje a los enemigos de la corona y a los aliados por igual. La transición ya había comenzado. La corona se estaba realineando, no por decreto, sino por aclamación popular, por la fuerza de la percepción. William no estaba simplemente promocionando una iniciativa, estaba midiendo su propio poder, su capacidad para cautivar a una nación, para mover corazones y mentes sin pronunciar una sola orden. Y mientras los flashes cegaban al mundo, en el silencio entre los vítores, una verdad se hacía inconfundible. El príncipe no estaba visitando Brasil, estaba conquistándolo, reclamando el dominio de la escena mundial que la monarquía parecía haber perdido. Esta maniobra no era solo una respuesta a la enfermedad de su padre. Fuentes cercanas al palacio, las mismas que filtraron información sobre la tensión entre los hermanos, confirman que William ha estado preparándose para este momento desde la partida de Harry y Meghan. La salida de los Sussex creó un vacío de poder y una crisis de imagen que William, con una precisión clínica, se ha dedicado a llenar. Vio la oportunidad no solo de estabilizar la institución, sino de remodelarla a su imagen. El viaje a Brasil fue la culminación de esa estrategia. Escogió un país del Commonwealth en el que la influencia de la corona estaba menguando, un campo de pruebas perfecto para su marca de monarquía, carismática, enfocada en causas globales y, sobre todo, popular. Cada aparición pública fue coreografiada para evocar el recuerdo de su madre. La forma en que se inclinaba para hablar con los niños, la paciencia con la que posaba para las fotos, la aparente espontaneidad de sus interacciones. Nada de eso fue casual. Era el fantasma de Diana, invocado deliberadamente como un arma política. La única mujer a la que la institución pasó su vida tratando de dejar atrás acababa de regresar, no en los titulares, sino en la sangre y en los actos de su hijo. Y el mundo, sin saberlo, se arrodillaba ante ella una vez más. El ascenso al Pan de Azúcar fue más que un viaje en teleférico. Fue un ascenso simbólico. Abajo, Río de Janeiro se extendía como un mapa viviente de belleza y caos, un recordatorio de lo que estaba en juego. El sol brillante no solo iluminaba el paisaje, exponía la fragilidad de un mundo que William estaba destinado a liderar. En la cima, el alcalde Eduardo Páez le entregó las llaves de la ciudad.
un gesto de protocolo para los no iniciados, pero para aquellos dentro del círculo de poder fue un reconocimiento de soberanía. El grito del alcalde, ¡Viva Río!, no fue solo un saludo, fue un juramento de lealtad a la nueva cara del poder británico. La imponente figura del Cristo Redentor observaba desde la distancia, un testigo silencioso de este traspaso no oficial de autoridad. William, con una sonrisa calculada, agradeció la hospitalidad, pero sus palabras llevaban un peso oculto. Brasil es una de las naciones más vitales en nuestra lucha por el futuro del planeta, declaró. Su voz, serena y firme, no hablaba solo de ecología, hablaba de alianzas, de recursos, de supervivencia. La supervivencia del planeta y la supervivencia de la monarquía se habían vuelto inextricablemente unidas en su discurso. Era un acto de preservación, uno que la institución, bajo el viejo reinado, había sido demasiado lenta en ejecutar. El premio Earthshot nunca fue el fin, fue el medio, una plataforma global para proyectar una imagen de liderazgo progresista y relevante, en agudo contraste con la percepción de una monarquía anquilosada en el pasado. Era una remodelación de la monarquía por proximidad a las causas modernas, no por legitimidad heredada. Después de la ceremonia, se detuvo junto al helipuerto. El aire llevaba el zumbido de la vida, pero en la mente de William resonaba un silencio diferente. El silencio que zumba con algo invisible, como una tormenta antes de tocar el suelo, contempló la ciudad. Las playas como cintas de oro, las colinas esmeralda, vio no solo la belleza, sino la responsabilidad. La corona siempre ha reclamado control sobre el tiempo, pero en ese momento William sintió el peso de la historia y la urgencia del futuro colisionando sobre sus hombros. La visión era a la vez una maravilla y una advertencia, un recordatorio de que todo lo que estaba destinado a heredar podía desvanecerse si no actuaba con la audacia que la corona exigía. En ese instante de soledad calculada, no era un príncipe disfrutando de una vista, era un general evaluando un campo de batalla. Entendía lo que la institución a menudo olvida, que el poder no se mantiene detrás de los muros del palacio, sino que se gana en el corazón del pueblo. El pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo. La orden silenciosa de su madre de no cometer los mismos errores, de no permitir que la institución lo consumiera. La carga de la corona, para él, no era el peso del oro, sino el peso de una promesa incumplida a la mujer que no pudieron proteger. Y desde la cima de esa montaña juró en silencio que su reinado sería la redención de ella. El descenso de la montaña fue la ruptura del orden. El caos que siguió no fue un accidente, fue una prueba. La multitud se abalanzó, un mar de rostros y teléfonos rompiendo las barreras del protocolo. Los guardias de seguridad se tensaron, preparados para ejecutar el protocolo de contención. Pero William, con un gesto casi imperceptible, una ligera inclinación de cabeza que nadie notó, les indicó que se mantuvieran a distancia. En lugar de retroceder hacia la seguridad de su séquito, avanzó. Este no fue un acto de amabilidad espontánea, fue una recreación deliberada del don de su madre. Diana había usado la cercanía para resistir. William la estaba usando para liderar. Cada selfie que concedía, cada mano que estrechaba, era una afirmación de su poder. Estaba demostrando que podía caminar entre la gente, que podía dominar el caos, que poseía el toque que la monarquía había perdido desde la muerte de Diana. Obrigado, repetía. Su acento imperfecto era un arma de encanto masivo, una señal de esfuerzo que desarmaba cualquier crítica. Un joven le confesó que estudiaba biología marina inspirado por el premio Earthshot. William le agarró el hombro. De eso se trata todo. Ustedes son la generación que cambiará el mundo. Las palabras eran para el joven, pero el mensaje era para el palacio, para la vieja guardia que aún susurraba en los pasillos de Clarence House. Él era el futuro, no ellos. El momento culminante, capturado y viralizado, fue con una joven llamada Isabella que apenas podía contener su emoción. Su mano rozó la manga del príncipe, un contacto fugaz, pero cargado de significado. Para ella fue un sueño. Para William, la confirmación de su estrategia. Los vítores de William no eran solo para un hombre, eran para un símbolo renacido.
Los titulares proclamaron: «El príncipe William conquista los corazones de Río». Pero la verdad era más profunda. No estaba conquistando corazones, estaba reclamando un legado. El legado de la princesa del pueblo, un título que la institución nunca le otorgó oficialmente, pero que ella se ganó en las calles. Este evento fue diseñado para enviar una onda de choque a través de la Commonwealth. El mensaje era claro. La lealtad a la corona ya no se podía dar por sentada, tenía que ser ganada de nuevo por cada generación. Y él era el único que podía hacerlo. El palacio lo sabía. Camilla lo sabía, y mientras observaban las imágenes desde sus residencias frías y formales, entendieron que el poder acababa de cambiar de manos, no por un decreto, sino por el clamor de una multitud a miles de kilómetros de distancia. El legado no solo había sido reclamado, estaba siendo utilizado como la pieza central en un silencioso golpe de Estado por la relevancia. Mientras William ejecutaba su ofensiva de encanto en Brasil, en Londres, el eco de una confesión pasada resonaba silenciosamente detrás de las puertas del palacio antes de la coronación del rey Carlos. En un paseo inesperado frente al palacio de Buckingham, Catherine había revelado una verdad que la institución preferiría mantener enterrada. Cuando un simpatizante le preguntó cómo se sentía ante el evento histórico, su respuesta fue una obra maestra de diplomacia y dolor. «Esperamos ser un poco como un cisne», dijo, con una sonrisa perfectamente ensayada, calmados en la superficie, pero remando furiosamente por debajo. La multitud rió, sin entender que acababan de presenciar una grieta en la fachada perfectamente pulida de la monarquía. No era una metáfora ingeniosa, era un grito de ayuda desde la jaula dorada. Era la descripción más precisa de la vida real que un miembro de la realeza se había atrevido a pronunciar en público en décadas. Su calma superficial ocultaba una lucha brutal. La presión de mantener una imagen de perfección, el peso de criar a sus hijos bajo el escrutinio implacable del mundo, el conocimiento de que cada paso en falso podría ser explotado por una prensa insaciable y por facciones rivales dentro del propio palacio. Sus pensamientos, como ella misma admitió, estaban con sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el pequeño príncipe Louis. Estaban muy emocionados, dijo. Pero sus ojos, para aquellos que saben leer más allá de la sonrisa real, revelaban la ansiedad de una madre que prepara a sus hijos no para una fiesta, sino para una vida de servicio y sacrificio. El príncipe George, a sus 9 años, ya no era solo un niño, era el futuro de la corona, una carga demasiado pesada para hombros tan jóvenes. La línea de tiempo no solo tiene agujeros, tiene heridas, y Catherine estaba desesperada por proteger a sus hijos de las cicatrices que ella misma llevaba. En esa simple confesión, Catherine no estaba siendo humilde, estaba exponiendo el costo humano del deber. La escena era cinematográfica, las banderas Union Jack ondeando, las puertas doradas de Buckingham brillando, pero sus palabras pintaban un cuadro mucho más oscuro, el de una familia que, a pesar de toda la pompa y la ceremonia, vivía en un estado de tensión perpetua. Su vulnerabilidad, compartida sin perder la gracia, fue su acto de rebelión silenciosa. Recordó a todos que detrás de cada título, de cada sonrisa real, hay un corazón que late con el mismo miedo, la misma esperanza y la misma desesperación que cualquier otro. La confesión del cisne no fue un desliz. Fuentes cercanas a la princesa de Gales afirman que fue un mensaje calculado, un recordatorio para la institución de que ella no era Diana, no se quebraría en silencio. Estaba estableciendo sus propios términos, demostrando que podía jugar el juego del palacio con una sutileza que su predecesora nunca tuvo la oportunidad de aprender. Diana había usado la confrontación, Kate estaba usando la confesión. Dos estrategias diferentes, pero con el mismo objetivo: sobrevivir. Y en ese juego silencioso de poder, la confesión de Catherine fue un movimiento tan decisivo como la conquista de William en Brasil. La admiración global por el príncipe William no es un accidente del destino, es el resultado de una vida de preparación, forjada no en las aulas, sino en la tragedia. Para entender al hombre, hay que entender al niño que caminó solemnemente detrás del ataúd de su madre. Un momento que grabó en la conciencia mundial
la brutalidad del deber real. Esa caminata no fue solo un acto de duelo, fue su primera lección sobre el precio de la corona. Desde ese día, cada paso que ha dado parece guiado por una promesa silenciosa: honrar el legado de Diana mientras define su propio camino. El mundo ve calma, fuerza y humor. Pero lo que realmente ven es un mecanismo de defensa perfeccionado durante décadas. Su compasión no es simplemente heredada, es una elección estratégica, un arma empuñada contra la frialdad de la institución que falló en proteger a su madre. Mientras los escándalos giran en torno a la familia real como buitres, William permanece digno, enfocado. ¿Pero es esto integridad o un control de hierro sobre su propia narrativa? Su defensa de la salud mental no es solo altruismo, es una forma de reescribir la historia de su familia, de reconocer las heridas que el palacio siempre ha negado. Es una protesta silenciosa contra la cultura del «nunca te quejes, nunca des explicaciones» que dejó a su madre aislada y vulnerable. Su matrimonio con Catherine es presentado como un modelo de normalidad y amor, un antídoto contra el cuento de hadas roto de sus padres. Juntos, no son solo una pareja, son una marca, el rostro de una monarquía modernizada y saneada, diseñada para ser inmune a las críticas que destruyeron la generación anterior. Sin embargo, esta imagen de perfección es en sí misma una jaula. El príncipe que predica la apertura sobre la salud mental es el mismo que debe compartimentar su propio dolor, su propia rabia, para servir a la corona. Lidera a través de la acción, no de las palabras, porque las acciones pueden ser controladas, mientras que las palabras, como aprendió de la entrevista de Panorama de su madre, pueden incendiar un reino. Él es el príncipe moderno que entiende que el verdadero poder no reside en el título, sino en la percepción. Y ha pasado toda su vida construyendo un muro de percepción tan fuerte que nadie puede ver al niño herido que todavía camina detrás del féretro. No llora en voz alta, promete en silencio, y esa promesa silenciosa de vengar a su madre, no con ira, sino con una reforma calculada, es la fuerza motriz detrás de cada uno de sus movimientos. La corona de compasión que lleva está forjada en el fuego de un dolor que nunca se extinguirá. Y es precisamente esa herida la que lo convierte en la mayor amenaza para el viejo orden y, al mismo tiempo, en su única esperanza de salvación. La fascinación de Estados Unidos con el príncipe William va más allá de un simple interés en la realeza. Es un fenómeno estratégico que el palacio ha cultivado silenciosamente. Los estadounidenses ven en William la encarnación de una nobleza accesible, una figura que combina la fuerza con la humildad, un líder sin la arrogancia del poder. Pero esta imagen no es una coincidencia. Es el producto de una campaña calculada para asegurar la relevancia de la monarquía en el escenario mundial. En un país fundado sobre el rechazo a la corona, la popularidad de William representa la victoria final. Él y Catherine no son percibidos como monarcas distantes, sino como una pareja moderna que enfrenta los desafíos de la vida familiar bajo una presión extraordinaria. Su amor parece genuino, su paternidad comprometida. Esto no es solo una imagen pública, es un arma de poder blando. El palacio entiende que el futuro de la corona no depende solo del apoyo británico, sino de su estatus como icono global. Y América es el premio mayor. El estilo de liderazgo de William, basado en la empatía y la colaboración, resuena en una cultura que desconfía de la autoridad heredada. Sus iniciativas sobre el medio ambiente y la salud mental no son solo proyectos de caridad, son incursiones estratégicas en temas que definen la conversación global, posicionándolo como un líder de pensamiento, no solo como un heredero. Representa un puente entre el viejo mundo de la tradición y el nuevo mundo de los valores modernos. Honra las costumbres, pero no está esclavizado por ellas. Esta dualidad es la clave de su éxito. Mientras la institución en Londres lucha con acusaciones de obsolescencia y escándalo, la imagen de William en el extranjero es la de la reforma y la esperanza. Esta conquista silenciosa fue planeada en las oficinas de Kensington Palace, no en Buckingham. Fue una operación dirigida por el equipo de William, a menudo sin el conocimiento o la aprobación total del círculo íntimo del rey Carlos.
Sabían que para ganar en América tenían que eludir la narrativa de la opresión y el privilegio que los Sussex habían explotado tan eficazmente. Lo hicieron centrándose en el servicio, el deber y, lo más importante, la normalidad. Cada foto de Catherine en el supermercado, cada anécdota de William sobre la hora de dormir de sus hijos, fue una munición en esta guerra de percepciones. Su creciente admiración en Estados Unidos no es un voto de confianza en la monarquía, es un voto de confianza en su capacidad para transformarla. Es una guerra silenciosa por la influencia, y William la está ganando, no con ejércitos, sino con sonrisas cuidadosamente calibradas y una apariencia de normalidad que es cualquier cosa menos normal. Es el acto final de la estrategia que comenzó con el legado de su madre. La monarquía no se impondrá por la fuerza, sino que seducirá por la humanidad. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. El anuncio público del diagnóstico de cáncer del rey Carlos fue solo la punta de un iceberg de crisis. Mientras el mundo recibía comunicados cuidadosamente redactados sobre el bienestar del monarca, en el interior del palacio se convocó un consejo silencioso. No fue una reunión oficial registrada en los anales, sino una serie de conversaciones susurradas en los pasillos del poder, entre los asesores más cercanos a la corona y figuras clave como la princesa Anne. La pregunta sobre la mesa no era si Carlos se recuperaría, sino cuánto tiempo podría la monarquía permitirse parecer vulnerable. La institución, como una bestia antigua, no puede mostrar debilidad. Según fuentes internas, la planificación de la sucesión, bajo el nombre en clave Operación Puente de Menai, había comenzado mucho antes de que Carlos ascendiera al trono. Su edad siempre fue un factor de riesgo, pero el diagnóstico, junto con el de Catherine, transformó la planificación teórica en una urgencia brutal. El biógrafo real Tom Quinn apenas rozó la superficie cuando dijo que la enfermedad había hecho todo más urgente. La realidad era mucho más cruda. Se estaba discutiendo activamente la posibilidad de invocar el Regency Act, una transferencia de poder de facto al príncipe William mucho antes de lo que el protocolo dictaba. La educación de William para ser rey nunca fue formal, fue por ósmosis, observando a su padre y a su abuela. Pero ahora, su aprendizaje se había acelerado exponencialmente. Se le estaba dando acceso irrestricto a las cajas rojas, los despachos diarios del gobierno, y se le incluía en decisiones que antes estaban reservadas exclusivamente para el soberano. El palacio mantenía una fachada de calma, una estrategia de seguir como si nada, pero detrás de esa fachada se estaba librando una batalla por el control. La vieja guardia leal a Carlos, atrincherada en Clarence House, se resistía a ceder terreno, temiendo que un traspaso de poder prematuro fuera visto como un voto de no confianza en el rey. Mientras tanto, el círculo de confianza de William, operando desde Kensington Palace, presionaba por una transición más rápida y visible para estabilizar la nave y proyectar una imagen de fortaleza inquebrantable. La enfermedad del rey no solo había puesto en duda su reinado, había encendido la mecha de una inevitable lucha de poder generacional. Y en el centro de todo, un decreto silencioso comenzaba a tomar forma, uno que redefiniría la línea de sucesión no en la ley, sino en la práctica, para siempre. En medio de la crisis existencial de la corona, el príncipe William se encontró atrapado entre dos mundos. Por un lado, el peso aplastante del deber, la necesidad de convertirse en el rostro visible de la monarquía. Por otro, el instinto primordial de proteger a su propia familia de la misma institución que había consumido a su madre. Su viaje de esquí a los Alpes franceses con Catherine y sus hijos durante la Pascua no fue una escapada. Fue un acto deliberado de preservación. Lejos de las miradas indiscretas del palacio y la prensa, en el chalet privado de Courchevel, estaba intentando dar a sus hijos un atisbo de normalidad, un santuario temporal contra el destino que les aguarda. Su primera prioridad, como insisten las fuentes de su círculo íntimo, siempre han sido sus hijos. Una lección aprendida de la manera más cruel. La entrevista en la que describió el año pasado como brutal y el más duro de mi vida fue más que una muestra de vulnerabilidad. Fue una acusación silenciosa, el costo de ver a su padre y a su esposa luchar contra el cáncer,
mientras mantenía la fachada de estabilidad para la nación, le había pasado factura. Cada compromiso público, cada sonrisa forzada, era un recordatorio del sacrificio que la corona exige. «Alguien tiene que mantener las cosas estables», dijo una vez a sus ayudantes. En esa frase reside la tragedia de su posición. No es un deseo, es una condena. Se ha convertido en el pilar de una institución que se desmorona, pero ese pilar se está agrietando bajo el peso. Este fardo no es solo emocional, es estratégico. La preservación de la línea de sangre, la protección de George, Charlotte y Louis de los aspectos más tóxicos de la vida real, se ha convertido en su misión principal, incluso por encima de los dictados del protocolo Windsor. Detrás de la imagen del líder sereno y preparado hay un hombre que está sufriendo, un esposo y un hijo que temen lo peor. La historia de la familia real, en este capítulo, es más real y frágil que nunca, porque por todos sus castillos y coronas, al final, son solo personas enfrentando la enfermedad y el miedo. Y la verdad más inquietante es que la corona no ofrece protección contra el dolor humano, solo exige que se soporte en silencio. William se niega a que sus hijos paguen ese precio. Su determinación de protegerlos es, en esencia, la continuación de la lucha de su madre. Diana luchó por su libertad, William lucha por la de sus hijos. Es una guerra silenciosa, librada no en los titulares, sino en las decisiones diarias sobre su educación, su exposición pública y su derecho a tener una infancia. Esta batalla por la preservación de la línea de sangre es la verdadera herencia que definirá su reinado. Cuando el rey Carlos III fallezca, la sucesión será instantánea, una formalidad dictada por una ley centenaria bajo el código London Bridge is Down. Pero la ascensión del rey William V marcará mucho más que un cambio de monarca. Desencadenará una purga simbólica, una reforma silenciosa de la monarquía que ha estado planeando durante años. William no es un hombre encadenado a la tradición por el simple hecho de serlo. Ha visto de primera mano cómo la rigidez y el secretismo casi destruyen a su familia. Aquellos cercanos a él susurran sobre su determinación de remodelar la corona, no para destruirla, sino para asegurar su supervivencia. Su reinado no será una continuación, será una corrección. Él envisiona una monarquía más pequeña, más ágil, menos ceremonial y más conectada. Las paredes de mármol y las barreras doradas, en su visión, deben caer. Su primera directiva, según los conocedores, será implementar un nuevo protocolo de contención para los escándalos, uno basado en una transparencia radical en lugar de la negación. Ha aprendido de los errores del pasado que enterrar historias solo les da más poder para resurgir. El príncipe George se convertirá en heredero aparente, y su infancia será ferozmente protegida de una manera que la de William nunca lo fue, un reflejo directo de la promesa que se hizo a sí mismo. La modernización, para William, no es una opción, es una necesidad. Sabe que la corona ya no gobierna por derecho divino, sino por el consentimiento del pueblo, un consentimiento que debe ganarse cada día. El desafío es inmenso: cómo preservar la mística de la realeza en una era de apertura total. Cómo mantener la dignidad sin parecer distante. Esta reforma Windsor, como se la conoce en los círculos internos, incluirá una reducción drástica del número de miembros de la realeza activos, cortando lazos con las ramas más periféricas de la familia que han causado interminables problemas de imagen. También buscará una mayor independencia financiera, reduciendo la dependencia de la Sovereign Grant y, por lo tanto, del escrutinio parlamentario. Su reinado será una batalla constante entre la institución que hereda y el hombre que es. Se convertirá en el monarca número 63, pero su verdadero legado no se medirá en años de reinado, sino en su capacidad para dirigir una institución de 1000 años a través de las aguas turbulentas de un nuevo siglo. Porque si los susurros son ciertos, su objetivo no es solo reinar, sino salvar a la monarquía de sí misma. No solo están reescribiendo la monarquía, la están reemplazando lenta, silenciosamente y sin pedir permiso. Y el amanecer de esta nueva era proyecta una larga sombra sobre aquellos que se aferran al pasado. Al final, la historia del rey William Finn no será sobre reformas o modernización. Será la historia de un hijo luchando con el fantasma de su madre. Cada decisión que tome
Cada discurso que pronuncie, cada tradición que mantenga o descarte, será juzgado a través del prisma de Diana. Su legado no es una memoria, es una fuerza activa, una deuda de sangre que él está destinado a pagar. Su popularidad, su compasión, su conexión con la gente, todo es un eco de ella. Él es la encarnación de lo que ella representaba, y la institución lo necesita para sobrevivir, incluso mientras teme el poder que ese legado le confiere. La ironía final es que para salvar a la corona, William debe convertirse en todo lo que la corona intentó suprimir en su madre. Su reforma Windsor no es un plan político, es un acto de venganza ejecutado con la precisión de un cirujano. La reducción de la monarquía no se trata de eficiencia fiscal, se trata de purgar a los parásitos que observaron en silencio mientras su madre era devorada por la prensa y el protocolo. Su enfoque en la salud mental no es una causa de moda, es una acusación directa a la crueldad emocional de una familia que valora la apariencia por encima del bienestar. Su feroz protección de sus hijos no es solo paternidad, es la corrección de un error histórico, la creación del santuario que a él y a su hermano les fue negado. Este es el legado no escrito, el que no aparecerá en los libros de historia oficiales, pero que es la única verdad que importa. No se trata de la ley, se trata de percepción, identidad, historia, y la historia de William está escrita con la sangre de Diana. Su reinado será la prueba definitiva. Podrá honrar a la mujer que no pudo proteger y al mismo tiempo servir a la institución que la traicionó. Es una paradoja sin solución, una herida que nunca sanará. Puede que se siente en el trono de San Eduardo. Puede que lleve la corona del Estado imperial. Pero el poder real detrás de su reinado no residirá en las joyas de la corona, sino en la memoria de unos pendientes de perlas de Collingwood y una sonrisa que cautivó al mundo. La monarquía será protegida, pero su paz ha sido rota para siempre, y en el silencio que sigue, una verdad persiste. Puedes enterrar a una princesa, puedes silenciar su historia, pero cuando la verdad está escrita con sangre, no permanece enterrada. Se levanta, y esta vez tiene el rostro de un rey. El ascenso del rey William V parece inevitable, pero ¿es esta transformación una verdadera evolución o la venganza silenciosa de un hijo herido? La corona tiene secretos, y la verdad a menudo yace en las sombras. ¿Qué opinas del futuro de la monarquía bajo su liderazgo? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Gracias por ver Intrigas de la Corona. Si valoras la verdad detrás del protocolo, no olvides dar me gusta a este video. Para no perderte ninguna de nuestras revelaciones, suscríbete a Intrigas de la Corona y activa las notificaciones. El próximo capítulo de esta historia está a punto de escribirse